Obadías, el héroe inspirador que reveló el plan divino al salvar a 100 profetas, un milagro de Fe. En el tercer año de Joacim, Acab, rey de Israel, reinaba con mano dura en el reino del norte, mientras la sombra del paganismo se extendía sobre la tierra prometida. La reina Jezabel, ferviente adoradora de Baal, había desatado su furia contra los profetas del Señor, persiguiéndolos con la intención de exterminarlos. Era un tiempo oscuro, donde la adoración al Dios verdadero se había desvanecido. En este contexto, emergió la figura de Obadías, un hombre de Dios que servía en la corte, un fiel servidor que, a pesar de su lealtad al rey, mantenía encendida una llama de fe en su corazón. Obadías provenía de una familia que había honrado a Jehová a lo largo de las generaciones. De niño había escuchado historias sobre la grandeza de Yahvé, el Dios que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, y su corazón latía con fervor por ver un retorno a la adoración verdadera. Cuando se enteró de la orden de Jezabel para asesinar a los profetas, el miedo perforó su alma. Sin embargo, en lugar de huir, se sintió compelido a actuar. En secreto, había escondido a 100 profetas en 2 cuevas, proveyéndolos de pan y agua, desafiando de esta manera la tiranía de la reina. Era una fría noche, el viento aullaba, y las estrellas parecían ocultarse. Obadías avanzaba hacia las cuevas, su corazón se llenaba de oración: «Oh, Señor, guarda a estos hombres que representan tu luz en medio de la oscuridad». En cada paso, la incertidumbre lo invadía, pero la convicción de que había un remanente fiel y que la misericordia de Dios aún podía interceder por ellos lo mantenía firme. Su mente estaba consternada, no solo estaba en peligro su vida, sino también la de aquellos hombres que habían dedicado su existencia al servicio del Altísimo. En esa atmósfera de angustia, fue cuando Elías, el profeta, hizo su aparición. La esperanza brotó como un manantial viviente en su corazón. Elías estaba de regreso, justo en el momento en que más lo necesitaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Elías se dirigió a Obadías con la certidumbre de que debía presentarse ante el rey Acab. Sin embargo, las dudas lo asaltaban. ¿Qué ocurriría si Acab, cegado por la ira y la sed de sangre, no escuchaba? A medida que Elías se preparaba, Obadías luchaba con su creciente temor, sabiendo que el destino de los profetas recostaba sobre sus decisiones. La oscuridad se intensificaba a su alrededor, pero en su espíritu resonaba la promesa de un Dios que nunca abandonaría a su pueblo. La inminente reunión entre Elías y Acab tenía el potencial de cambiar el rumbo de la historia. La tensión palpaba el aire, las preguntas sin respuesta afloraban en su mente. En ese momento de incertidumbre, se enfocó en la soberanía de Dios, confiando en que el plan divino, aunque misterioso, se desplegaría en su debido tiempo. ¿Cómo actuaría el Señor para liberar a su pueblo de aquellas oscuras garras? El milagro estaba al borde de manifestarse, y la fe de Obadías sería la llave que abriría ese camino. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Obadías se encontraba en un lugar de inquietud y esperanza. Sabía que la vida de los profetas dependía de la audacia de Elías y del favor del Altísimo. La advertencia recibida del profeta resonaba en su corazón: «Ve y presenta tu cara ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra». Era un desafío que podría cambiar el destino de Israel, y a la vez, un llamado a su fe. Mientras Elías se preparaba para el encuentro, Obadías recordó las palabras del Salmo 37, «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará». E invocando esta verdad, se acercó al profeta. ¿Y si Acab te mata al oír tu mensaje? ¿Qué pasará con los profetas entonces? ¿Qué dirás a Jehová si caen bajo su ira? Su voz temblaba, pero su fe comenzaba a encontrar un refugio en la promesa divina. Elías lo miró con ojos ardientes, impregnados del fuego de su misión.
No temas, Obadías. El Dios de Israel vive, y hoy, Acab verá lo que el Señor es capaz de hacer. La lluvia se acercará, y con ella, la restauración de su pueblo. Con una sutileza poderosa, Elías se dirigió a la ciudad de Jezreel, donde Acab lo esperaba. A medida que avanzaba, la tensión crecía. Obadías observaba el horizonte, donde la silueta de Acab se hacía cada vez más visible. ¿Qué unía al rey de Israel con el destino de los profetas? Era una danza complicada entre la opresión y la esperanza, el miedo y la valor. La llegada de Elías podría ser la chispa que encendiera una revolución espiritual o el inicio de una condena definitiva. Cuando Elías se presentó ante Acab, las palabras del profeta revelaron la verdad divina. He aquí, yo no soy el culpable, tú y la casa de tu padre lo sois, porque dejasteis los mandamientos de Jehová y seguisteis a los Baales. La confrontación estaba en el aire, cargada de la gravedad de la decisión del rey. El fuego divino en los ojos de Elías iluminaba la oscuridad del corazón del rey. Esas palabras eran un eco de la justicia de Dios, un recordatorio de que el juicio de Yahvé estaba cerca. La multitud de los profetas de Baal que Acab había reunido para desafiar a Elías eran testigos de la temporalidad de los ídolos, de la inminente caída de los falsos dioses. En medio de este tumulto, el clamor de Obadías resonaba en la eternidad, un testimonio silencioso de fidelidad y valentía. El cielo comenzó a oscurecerse poco a poco, presagiando la venida de la lluvia esperada, como si la creación misma estuviera aguardando la respuesta de Dios. Las voces de la multitud se apagaron cuando Elías levantó su mano y clamó a Jehová. Envía fuego desde lo alto, oh Señor, para que este pueblo vea cuán grande eres. La tensión se cortaba con un cuchillo. ¿Respondería Dios a la oración ferviente de su siervo en medio de una nación desviada? ¿La traición y la idolatría se verían sometidas por el poder sobrenatural? El aire estaba cargado de expectación divina, y la historia de Israel estaba a punto de recibir un giro extraordinario. Los corazones de los fieles y de los perdidos estaban entrelazados, al borde de la revelación. En ese instante, el destino de todos se sostenía en la poderosa mano de Dios, quien prometió que nunca abandonaría a aquellos que en él confían. ¿Escucharán los oídos de Acab la voz de su Creador? El día del juicio había llegado, y la respuesta a las oraciones de un pueblo fiel estaba al alcance de la mano de Dios. El cielo se tornó aún más oscuro, como un lienzo preparado para la manifestación del poder de Dios. Un silencio reverente se apoderó de la multitud cuando Elías, erguido como un faro de esperanza en medio de la adversidad, clamó nuevamente: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sea conocido hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Las palabras del profeta retumbaron en el aire como un eco que reverberaba la grandeza del Altísimo. En ese instante, se desató una tormenta de expectación. Los ojos de los profetas de Baal, que se habían burlado de Elías y desafiado la autoridad divina, se abrieron en asombro ante lo que estaba por suceder. La súplica de Elías se elevó al cielo, y el fuego del cielo respondió. Y aconteció que el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto que Elías había preparado. La lujuria de los corazones humanos fue sofocada ante la presencia de la gloria de Dios. La multitud, atónita, cayó de rodillas, y con un clamor unánime exclamaron: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Elías, con el corazón exultante, giró hacia el rey Acab, quien estaba inmóvil, su rostro empalidecido. El mensaje había sido claro. La soberanía de Dios había triunfado sobre las tinieblas del pecado y la corrupción. Pero, antes de que el rey pudiera pronunciar palabra, Elías lo tomó del brazo e hizo un gesto en dirección al cielo, como quien indica el inicio de un nuevo capítulo. Mira, Acab, dijo con firmeza, la lluvia ya se aproxima. Escucha atentamente. Sus palabras resonaban con la autoridad de quien ha visto el poder de Dios manifestarse en el fuego. Y mientras hablaba, comenzó a desatarse una brisa suave, como un primer susurro de la lluvia que estaba por venir. Obadías, desde la distancia, observaba con asombro. Su fe había sido fortalecida en ese momento. Regocijándose, recordó las promesas de Dios. La lluvia que había esperado durante tanto tiempo estaba a punto de regresar, trayendo consigo no solo agua, sino la restauración de un pueblo.
Sin embargo, su espíritu también era consciente del asunto más grave que había en juego, el destino eterno de Acab y la nación de Israel. Mientras contemplaba el escenario, la preocupación de Obadías se intensificó. No es suficiente este esplendor, pensó, Acab cambiará de corazón o se aferrará a su obstinada desobediencia, incluso al presenciar la gloria de Dios. Las esperanzas del pueblo dependían no solo de la lluvia, sino de la transformación del rey y su entendimiento de quién era verdaderamente Dios. Las nubes comenzaron a reunirse, girando en un espectáculo sobrecogedor. Un estruendo de truenos resonó y, como el eco de un despertar divino, la lluvia comenzó a caer, salpicando la tierra árida que anhelaba el líquido vital. Las voces de júbilo elevaron alabanzas, y la nación de Israel sintió la esperanza florecer entre ellos. Sin embargo, en el corazón del rey, la lucha continuaba. ¿Podría encontrar en medio de este milagro el camino hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Jehová? Elías, percibiendo esta batalla interna, sabía que el verdadero desafío aún estaba ante él. Acab, preguntó Elías, su voz llena de urgencia, ¿te volverás a Jehová con todo tu corazón y dejarás atrás tus ídolos? La respuesta del rey podría cambiar el destino no solo de su reino, sino también del pueblo que Dios había amado y llamado. Con el tiempo divino corriendo, el cielo lloraba por la redención y la historia de Israel pendía de un hilo, el destino del rey y de su nación estaba a punto de ser revelado en la balanza de la fe. Mientras el viento soplaba entre las nubes cargadas, el siguiente capítulo de esta tumultuosa saga estaba por escribirse, y la pregunta flotaba en el aire, ¿qué dirección tomará Acab ante el poder de Dios? La resolución de su corazón podría abrir las puertas a un nuevo tiempo de gloria o sella su condena en la desesperación. El silencio se había hecho palpable, como si toda la creación esperara la respuesta del rey. Acab, con su mirada perdida y espíritu atribulado, luchaba contra las cadenas de su antiguo camino. La lluvia caía, resbalando sobre su rostro, un símbolo de la gracia de Dios, pero él aún se mantenía en la sombra de su incredulidad. Elías, percibiendo la profundidad de la lucha interna de Acab, no se atrevió a apartar la vista. La hora de la decisión había llegado. Majestad, exclamó Elías, su voz resonando como un trueno. No dejes que esta lluvia, signo de misericordia, se convierta en un torrente de juicio por tu rebeldía. Es tiempo de rendición, tiempo de construir un altar al verdadero Dios. Mientras la multitud absorbía cada palabra del profeta, Obadías se acercó, observando a Acab con anhelo. Él había sido testigo del poder de Jehová y del valor de Elías, y su corazón mostraba una fe resplandeciente en medio del miedo que lo había acompañado por tanto tiempo. Rey Acab, dijo Obadías, su voz suave pero firme, no estés temeroso de volver tu corazón a Jehová. Mira lo que ha hecho por nosotros. ¿No es la verdad evidente ahora? La multitud, una vez incredulidad, se unió a la súplica de Obadías. Arrepiéntete, rey. Arrepiéntete y serás perdonado, exclamaron con voces entrelazadas. Las palabras eran un clamor de esperanza, cada nota un eco del anhelo de redención. Acab, sintiéndose cercado por el amor del pueblo y la gloria de Dios, comenzó a temblar. Su mundo se desmoronaba ante la verdad omnipotente y gloriosa que había presenciado. Sin embargo, aún en su interior, un rayo de duda luchaba por prevalecer. ¿Puedo verdaderamente ser perdonado?, se preguntó. Sí, oh rey, insistió Elías. La misericordia de Jehová es más profunda que las aguas del cielo. Su gracia es un manantial eterno para aquellos que claman a él. A medida que Elías hablaba, el aire se llenó de un fervor espiritual. Las nubes que derramaban lluvia parecían resonar con las palabras del profeta. Sin embargo, la batalla no solo era espiritual, había adversarios escondidos entre la multitud, serviles a Jezabel, que deseaban el resto de los profetas y el retorno de la oscuridad. Temerosos de perder su control sobre Acab y el pueblo, comenzaron a murmurar entre ellos, encendiendo el fuego de la resistencia. Este Elías es un titiritero, sus palabras son engañosas, decían, intentando desviar la atención del rey. Obadías, al percibir el susurro del peligro, se inclinó a Dios en su corazón, buscando la dirección divina. Padre, fortalece mi fe. Ayúdame a ser un faro, un puente entre el infierno y la gloria.
Una paz inundó su ser, y se adelantó con valor, mirando a los ojos de Acab. Rey, escoge hoy a quién servirás. Si Baal es Dios, síguelo, pero si Jehová es Dios, entonces sírvete de la palabra de verdad. La pelea espiritual se intensificó cuando Acab alzó su mirada hacia Elías. He visto el fuego, he escuchado la lluvia. ¿Es suficiente para una fe quebrantada? ¿Contarás conmigo, Jehová, para restaurar lo que se ha perdido? El tiempo se había vuelto un testigo silencioso ante esta gran decisión. Los cielos, llenos de cúmulos de promesas, parecían esperar por una respuesta. La historia de Israel colgaba de un hilo, y el destino de Acab se enfrentaba a la obra soberana de un Dios que espera, paciente y lleno de amor por su pueblo. La respuesta de Acab aún era un misterio, como el viento que soplaba en el cielo. La multitud retenía el aliento, y la eternidad parecía estar al alcance de la mano. ¿Aceptaría Acab la oferta de gracia o se hundiría en la tentación de seguir firme en su propia rebelión? Las palabras permanecían deslizándose sobre sus labios, y la historia aguardaba su revelación. De pronto, un nuevo murmullo surgió entre la multitud, la voz del pueblo clamando en unánime súplica. Jehová, sé nuestro Dios otra vez. Y así, en aquel momento decisivo, la sombra de la esperanza se cernía sobre la tierra, mientras la historia de Israel esperaba la respuesta del Rey, donde el entrelazado divino podría estar por revelarse. El aire estaba cargado de anticipación, como si incluso el cielo estuviese detenido, esperando la decisiva respuesta de Acab. Su rostro, surcado por la lluvia y el conflicto interno, reflejaba el tumulto de su alma. La multitud, en un clamor que resonaba como un eco ancestral, clamaba a Jehová, su fe pulsando como un latido colectivo. En ese ardiente momento, Elías, con una mirada fija que parecía atravesar el velo de la duda, se erguía como un faro de esperanza. Rey Acab, la voz de Elías resonó de nuevo, cortando la agitación como un cuchillo afilado. El cielo clama por tu respuesta. No podemos demorar más. La decisión que tomes hoy no solo afecta a tu reinado sino a toda la nación de Israel. Acab, sintiendo los ojos de su pueblo y la urgencia del cielo, se dejó envolver por un torbellino de emociones, miedo, deseo de poder, pero también un profundo anhelo de redención. ¿Puede un hombre como yo ser restaurado?, pensó, la lucha interna entre su antiguo camino y las nuevas posibilidades pesando en su corazón. Obadías, lleno de valor y luz divina, dio un paso adelante. Oh Rey, recuerda la fidelidad de Jehová. Hasta en tu rebelión, Él no te ha desechado. Permite que su gracia renueve tu espíritu y restaure tu reino, instó con fervor. Su voz, un canto de esperanza, comenzó a someter la oscuridad que amenazaba con destruir el alma de Acab. A pesar de la tentación de las tinieblas, que aún susurraban dudas y desesperación al corazón del rey, algún destello de luz comenzaba a brillar en su interior. Dame una señal, Jehová, clamó Acab, su voz temblando como hojas en un vendaval. De repente, se sentó en su trono de decisiones, observando a la multitud que aguardaba con ansia. La lluvia, un manto de gracia, seguía cayendo sobre ellos, mientras Elías inclinaba su rostro al cielo una vez más. Jehová, Dios de Israel, responde a la oración de tu pueblo. Permite que esta lluvia sea testimonio de tu poder y tu voluntad para regresar a este rey a ti, pidió con un corazón ardiente. Y así, mientras grandes gotas de agua caían y se mezclaban con las lágrimas de un pueblo hambriento de justicia, el cielo en un acto de compasión, retumbó con un trueno. Acab, hablaba Elías con voz poderosa, interrumpiendo el murmullo de la gente, si el Dios que me envió es verdaderamente el Dios que veneramos, entonces este milagro debe revelarse ante todos, un fuego descenderá del cielo, no para consumirte, sino para restaurarte. La promesa del cumplimiento divino sembró miedo y esperanza a partes iguales en los corazones presentes. Los murmullos de oposición resurgen entre los seguidores de Jezabel, quienes sentían la tierra temblar a la vez que la fe de la multitud crecía. ¿Por qué seguimos a un Dios que no nos saca de la miseria? Él es ausente, susurraban, intentando levantar dudas que querían ahogar el clamor de verdad. Sumergido en su lucha, Acab, como un náufrago en medio de una tormenta, finalmente levantó su mirada con determinación. Jehová, yo te invoco. Si eres tú,
el verdadero Dios, manifiéstalo ahora, su voz firme resonó, cada palabra empapada de un nuevo propósito. El profeta Elías, recogiendo el aire como si fuera fuego en su pecho, dejó escapar una exclamación: vuelve, oh casa de Israel. Tus corazones son como la tierra seca, pero Jehová no olvida a su pueblo. Su misericordia es nueva cada mañana. Testifica este encuentro. Así, en aquel lugar sagrado, la respuesta del rey aún pendía en el aire, una revelación divina fuese inminente. Acab se entregaría a la poderosa gracia de Dios, o se aferraría a su viejo corazón de piedra. En medio de esta lucha sobre la fe y la rebelión, un nuevo velo iba a levantarse, revelando fragmentos del plan soberano de Dios que aún no habían sido entrelazados en esta historia de redención. Y para aquellos que escuchan, la expectativa del milagro aún acechaba a la vuelta de la esquina. ¿Podrían los cielos abrirse de nuevo y desbordar su gloria sobre el pueblo olvidado de Israel? La respuesta estaba cada vez más cerca. En el silencio que siguió a la súplica de Acab, un peso divino se acomodó en el aire. La mirada de la multitud, fija en el cielo, reflejaba el fervor de un pueblo que había aguardado la visita de su Dios. Elías, entonces, elevó sus manos, gesticulando como si llamara a los cielos. Su voz resonó, llevada por el viento: ahora es el tiempo de la demostración. Prepara tu altar, oh Israel, que el fuego del cielo está a punto de descender. Acab, sintiéndose como un pequeño niño ante el trono de su padre, hizo lo que se le pidió. Con esfuerzo y dedicación, reunió a los siervos de su casa y a algunos del pueblo, quienes comenzaron a construir el altar con piedras, tal como se le había enseñado. Cada piedra colocada era un símbolo de la restauración, cada golpe de martillo resonaba como un eco de antiguas promesas. Y mientras se levantaba el altar, Obadías, quien había permanecido al lado de Elías, sintió el peso de su llamado. En su corazón, una llama de valor creció. Debo actuar, pensó, recordando a los 100 profetas que había escondido de la ira de Jezabel, aquellos hombres de Dios que la malvada reina deseaba destruir. Uno a uno, había arriesgado su vida para protegerlos, y ahora, sintiendo el impulso del Espíritu, decidió que era su momento de rebelarse. Pronto serás conocido en la historia de Israel, Obadías, murmuró Elías, notando el resplandor en los ojos de su amigo. Pero tu valor no será en vano. Dios tiene un plan mayor que sobrepasa todas nuestras visiones. Mientras el altar era preparado, el grito de fe de Acab llenaba el aire, resonando mientras la lluvia caía suavemente: Jehová, yo te busco. Responde a mi clamor y libérame de la opresión de mi corazón. El profeta Elías no perdió tiempo y comenzó a preparar la ofrenda. Si Jehová es Dios, ardamos en su fuego, clamó, y con fervor, colocó el sacrificio en el altar. La multitud observaba en un sincero silencio, el destino de su rey estaba atado a este instante. Obadías, sintiendo la urgencia en su interior, partió hacia el monte donde había escondido a los profetas. Levantaos, exclamó al llegar: hoy hay un juicio, vuestro tiempo ha llegado. Vamos a la presencia del Dios vivo, que revelará su gloria y dará testimonio a nuestra fe. Los profetas, emergiendo de la oscuridad, miraron a Obadías con una mezcla de gratitud y temor. Cada paso que daban era un acto de fe, un retorno a la luz tras mucho tiempo en la sombra. Confiad en Jehová, hoy es el día del milagro, instó Obadías mientras los guiaba de vuelta al lugar de adoración. La multitud comenzó a murmurar, y aquellos que aún sostenían dudas se sintieron conmovidos por la llegada de los profetas. Al ver sus rostros marcados por la tribulación, una chispa de esperanza se encendió en sus corazones. ¿Podría ser que la intervención de Dios era inminente? Mientras los portadores de luz se ensamblaban sobre la tierra sagrada, el cielo pareció abrirse más. El viento, que antes era brisa, comenzó a arremolinarse, y un profundo silencio sobrevino ante el altar de Elías. El profeta levantó su voz hacia el cielo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndenos hoy. Que este pueblo sepa que tú eres el único Dios, y que este rey, que vuelve por tu perdón, es el hombre del cual volverás a escribir su historia. De pronto, un resplandor iluminó el cielo y un rayo brillante descendió, como si los propios cielos se abrieran para revelar un fragmento del plan soberano de Dios. Todos contuvieron la respiración. ¿Era el momento que cambiaría sus vidas para siempre?
Más aún, en el oscuro corazón de la reina Jezabel, los ecos de las advertencias comenzaron a desafiar su reinado. ¿Acaso su tiempo de juicio se acercaba? La promesa de Dios, oculta por tanto tiempo, ahora emergía en la luz de la obediencia de su pueblo. Así, el panorama se tornaba en luces y sombras, donde el destino de Acab, Obadías y el pueblo de Israel se entrelazaba con la voluntad divina. La tragedia podría estar al acecho, pero también la liberación. El próximo paso podría llevarlos a un clamor de salvación o a un abismo de condena. En el horizonte, el plan perfecto de Dios se desplegaba, revelando que tal vez, en este sacrificio, renacerían todos. ¿Sería Acab el rey que finalmente se rendiría ante el Dios viviente, o sería su último desafío la carta de la soberanía de Jehová? Con el cielo aún vibrante por la luz que había descendido, la tensión se podía sentir en cada rincón del monte Carmelo. El corazón de Acab latía con fuerza, una mezcla de temor y esperanza mientras esperaba con ansias que la palabra del Señor se manifestara en aquel instante decisivo. La multitud se mantenía expectante, y susurros de temor y fe recorrieron el aire como ecos de antiguas promesas. Elías, con voz firme y decidida, continuó su intercesión. Oh Jehová, Dios de Israel, hoy muestra tu grandeza, prueba a este pueblo que solo tú eres Dios, y que yo tu siervo he hecho todas estas cosas por tu palabra. Cada manifestación de su espíritu demostraba la profundidad de su compromiso con el llamado que había recibido. Obadías, de pie entre la multitud, sentía su corazón arder con el peso del sacrificio. Había guiado a los profetas hacia este lugar, y sabía que su valentía estaba inscrita en la historia no solo por su salvación, sino también para la reivindicación del verdadero Dios. Recordó las palabras que Elías había pronunciado. Dios tiene un plan mayor que sobrepasa todas nuestras visiones. Con cada latido, su determinación crecía, pues el regreso de Israel a la adoración verdadera dependía de este momento. La murmullante multitud observaba cómo el fuego del altar permanecía inerte. La expectativa se tornó en inquietud. Acab miró a su alrededor y vio el rostro de su pueblo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Acaso no ven el silencio que se cierne sobre nosotros? Y en ese silencio, el eco de su propia desesperación se vio reflejado. El profeta de Jehová se dirigió al pueblo con autoridad. Clamad a vuestros dioses, clamad a Baal. Que vengan y respondan a vuestras necesidades. Y así, Acab y los profetas de Baal comenzaron su danza frenética alrededor del altar vacío, sus invocaciones resonando en vano contra el cielo. Las horas pasaban, pero ninguna respuesta llegaba. Obadías, en medio de la multitud, sintió una mezcla de pena y determinación. El tiempo del juicio ha comenzado, musitó para sí. Sabía que la fe genuina requeriría más que solo un espectáculo. Era un llamado hacia una verdad olvidada por muchos. El nuevo Israel, el pueblo que clama a un Dios vivo, debe ser restaurado, pensó, mientras miraba hacia Elías, su líder y ejemplo. Finalmente, con un gesto decidido, Elías se acercó al altar. Deteneos. Ahora es mi turno. Y con un profundo clamor, levantó su voz una vez más: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme. Para que este pueblo sepa que tú eres Dios, y que vuelven sus corazones, que hoy, aquí, se cumple tu voluntad. Mientras el sol comenzaba a descender, brillando en oro y rojo, lo que ocurrió fue incomparable. Un fuego del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña y las piedras del altar, abarcó todo a su alrededor. La atmósfera vibró, y los corazones temerosos de un pueblo se convirtieron en adoración. El miedo se diluyó en reconocimiento de la manifestación divina. Las lágrimas brotaron de los ojos de Acab. Jehová es Dios. Solo Él merece nuestra adoración. El clamor de fe se elevó entre el pueblo, la verdad había triunfado sobre la mentira. Mientras tanto, los profetas de Baal huyeron aterrados, sus corazones también se llenaron de temor ante la evidente soberanía del Creador. Pero todo esto no fue sino el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Israel, como una luz renaciente en medio de la oscuridad. En lo más profundo, el corazón de Jezabel, aún anhelando mantener su control, conspiraba. Elías, sintiendo el poder de la respuesta divina, giró su mirada hacia el horizonte.
Hoy hemos visto el fuego del cielo, pero aún hay más que está por venir. ¿No veis? La lluvia se está acercando. En ese instante, el cielo prometía una bendición que iría más allá del altar, más allá del pueblo. La promesa de Dios, una vez oculta, comenzaba a delinearse en el horizonte, el camino hacia la restauración estaba en marcha, y las acciones de este día solo serían la preparación para un plan aún mayor. ¿Pero qué vendría después de la lluvia? La historia de Israel aún no había concluido y, en el eco de su clamor, se atisbaba el susurro de un nuevo propósito que cambiaría a la nación para siempre. La senda hacia el futuro estaba trazada, y la mano de Dios, dispuesta a guiarles, estaba lista para revelarse de nuevo. Elías, con el ardor de la gloria recién revelada, dirigió su mirada hacia su pueblo. La lluvia no había comenzado, pero el cielo parecía repleto de promesas tan inminentes como la vida misma. El lodazal de la apostasía comenzaba a ser arrastrado a su fin, y en estrecha unión con la fe de Israel, descendía un nuevo amanecer. De súbito, Obadías se aproximó a Elías, su rostro resplandecía con un fervor renovado. Profeta de Jehová, dijo, su voz temblorosa pero valiente, ¿cómo viviremos en la gloria de este milagro? La sombra de Jezabel aún sigue sobre nosotros, y su corazón no ha sido tocado por la verdad que aquí se ha manifestado. Elías, con un semblante de resolución, respondió, no temáis. La tormenta que vendrá no solo traerá lluvia, sino que también arrasará la iniquidad que se ha alzado en contra del pueblo de Dios. Tendremos que ser firmes, pues las batallas aún no han terminado. Ya el corazón del pueblo estaba conmovido, y la voz de Elías reverberaba en cada alma. Cada cual sentía el peso del momento, el desafío del liderazgo pesaba sobre los hombros de Elías, mas éste no titubeó. Y mientras la oscuridad se evaporaba por el resplandor del fuego, se recordaron de nuevo las palabras de Jehová a sus progenitores, que las malas y buenas noticias caminarían lado a lado. En ese instante decisivo, el cielo comenzó a oscurecerse, una brisa fresca se deslizó entre la multitud. Fue como si los ángeles del cielo estuvieran preparando el terreno, y en lo profundo de su ser, Obadías sintió un impulso divino. No era suficiente con haber salvado a los profetas, no podía permitir que la sombra de Jezabel anidara de nuevo. Con el corazón palpitando como un tambor, decidió que debía actuar. Profetas de Jehová. Venid a mí, clamó Obadías, su voz resonando como un estandarte de fe. Aquel llamado, como un eco de los días del pasado, atrajo a aquellos hombres temerosos. Eran 100, escondidos en grutas, esperando el regreso de la justicia. Sus rostros mostraban dudas, pero el valor de Obadías chisporroteó en sus corazones. Elías miró al grupo reunido, sintiendo el peso de sus decisiones. Un sacrificio fue ofrecido hoy y el fuego de Dios lo consumió. Ahora queremos ver el poder de su bendición, la lluvia, la bendición de los cosechas, que regresen las tierras fértiles. Pero primero, debemos enfrentar al adversario, la verdad no puede ser enterrada en silencio. Cuando Obadías llevó a los profetas al monte, la multitud siguió su ejemplo, el aire cargado de expectativa mientras esperaban la llegada de la lluvia. ¿Ves? El cielo ya está enviando señales, le dijo Elías a Obadías. La señal de Dios no está lejos, la lluvia se anunciará como un eco en la tierra. Mientras miraban hacia el horizonte, sus corazones latían como uno solo. En ese momento, el cielo se rasgó. Nubes emergieron, y de ellas, una gotita descendió, luego otra, y de repente un torrente. La lluvia, que había sido concebida en la fe, fluía como un río. La tierra comenzó a responder, hambre y sequedad dieron paso a la fecundidad. Obadías miró a su alrededor, su corazón rebosante. Este es el principio de la restauración, susurró. Pero en su interior, aún había una preocupación. ¿Y Jezabel? El adversario no se rendirá tan fácilmente. Elías, sintiendo su angustia, puso su mano en su hombro. La victoria sobre Baal apenas es la inauguración de un grande movimiento divino, pero recuerda, la guerra final no se libra con flechas y espadas, sino con la fe en el Dios vivo. Sin embargo, un viento helado sopló cuando de repente el eco de una voz llena de furia resonó desde la sombra cerca del monte. Elías, ¿me oyes? Recuérdalo, gritó Jezabel.
Tus días están contados, y esta lluvia solo será un preludio a la venganza que he de traerte. Las palabras de Jezabel se convirtieron en un ominoso recordatorio de que, aunque el cielo se llenara de bendiciones, la sombra de la incredulidad aún podría amenazar aquella luz. La historia de Israel apenas estaba comenzando a desenrollarse, y la lucha por el corazón del pueblo continuaba. Mientras la lluvia posteriormente se espesaba, Elías se dio la vuelta hacia Obadías, su voz firme. Prepárate, porque lo que está por venir va a cambiar el destino de Israel, y solo por la fe seremos capaces de enfrentarlo. Recuerda, esto es solo el comienzo, pues el plan soberano de Dios se desvelará en cada gota que cae. Así, mientras la lluvia caía con autoridad, quedaba claro que algo aún más grande estaba en el horizonte, y en la fragorosa batalla de lo humano contra lo divino, la luz del plan del Creador aún estaba por ser revelada. Las gotas de lluvia seguían cayendo con fuerza sobre la tierra desgastada, cada una martillando el suelo como un símbolo de restauración. Sin embargo, en el corazón de Elías, y en el de los presentes, la amenaza que representaba Jezabel latía como un canto sombrío. Al mirar a su alrededor, vio la determinación dibujada en los rostros de aquellos que habían respondido a su llamado. ¿Cuál es el próximo paso, profeta de Jehová?, preguntó Obadías, su voz resonando por sobre el sonido del agua rebotando en el suelo. ¿Cómo enfrentaremos la ira de Jezabel? Ella no se rendirá tan fácilmente. El cambio no llega sin desafío, replicó Elías, ajustando la capa que le envolvía. Debemos reunir al pueblo y declarar la verdad. Ellos deben conocer que su lealtad a Jehová es su único refugio. Y con esa resolución, se dirigió hacia el centro de la multitud, donde los corazones rebosaban de expectativa y miedo. «Oh, Israel», exclamó Elías, su voz resonando sobre la lluvia. La tormenta ha comenzado, pero no solo es la lluvia que viene para llenar vuestros manantiales secos. Necesito que entendáis que esto es un clamor de Dios. Debéis elegir un camino. ¿Seguiréis a Baal, o volveréis a abrazar la senda antigua del pacto? Los murmullos empezaron a circular entre el pueblo, incrementándose con cada palabra que Elías pronunciaba. Algunos, todavía atrapados en el terror de Jezabel, vacilaban, mientras que otros aclamaban de pie, sintiendo que la verdad resonaba en sus corazones. Obadías observó con asombro, y una luz comenzaba a encenderse en su pecho. En ese momentáneo fervor, el cielo pareció responder. Un rayo cruzó y iluminó el horizonte, desatando un trueno que resonó como la voz de Dios. Fue allí cuando Elías, lleno del poder del Altísimo, encaró la noche oscura. Jezabel, gritó, proyectando su voz hacia donde creía que se ocultaba la reina, tu sombra no puede ocultar la luz que Dios ha traído hoy. El viento invadió la escena, llevándose entre sus corrientes el eco de sus palabras. El corazón de Israel estaba siendo moldeado, desgarrándose de la tiranía de la incredulidad hacia la promesa de libertad. Sin embargo, Jezabel no tardó en responder a la provocación. En sus aposentos, acurrucada entre sombras, su furia se encendió como una antorcha en la oscuridad. Este Elías, murmuró para sí misma con veneno en sus labios, deberá enfrentar mi venganza. No permitiré que sus palabras desmantelen mi reinado. En ese momento, Jezabel empezó a trazar un plan con los ojos llenos de rencor, mientras el eco de su promesa de venganza se aseguraba de que nada en el reino permaneciera igual. El pueblo aún se aglutinaba en el monte, el temor y el fervor entrelazándose. Elías sabía que el tiempo se acortaba. Debemos preparar nuestros corazones, les dijo, la batalla que se avecina no es solo física. La oscuridad en los corazones de muchos aún persiste. Es hora de un regreso a la adoración pura, como nuestros ancestros, y así confrontar a los que arrastran a este pueblo al abismo. Obadías, alentado por las palabras de Elías, se levantó entre la multitud. Confesemos nuestras transgresiones y proclamemos nuestra adoración al único Dios verdadero. No nos dejemos guiar por la voz de quien nos ha llevado a la desesperanza. Con cada palabra, la lluvia se intensificaba y la tierra respondía. Pero el viento también trajo inquietud, la batalla que se cernía no sería solamente contra Jezabel, sino contra el rechazo que muchos aún mantendrían en sus corazones. El tiempo de la verdad estaba próximo, y las decisiones comenzaban a competir entre el eco de la revelación y la atracción de la iniquidad.
Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, Elías levantó su mirada hacia el cielo, sintiendo que el fuego de Dios lo guiaba. Está cerca el día de la justicia. La voz de Jehová no callará, y hará brotar la fe en los corazones cansados. Ciertamente, el plan soberano de Dios se manifestará, y no solo será la lluvia que hoy cae, sino una medida mayor de su gracia que inundará la tierra. Así, mientras el viento soplaba y la lluvia continuaba cayendo, un misterio se formaba en el aire, prometiendo una intervención divina que iba más allá de la comprensión humana. Las sombras aún acechaban, pero la luz del Todopoderoso estaba decidida a romper cualquier oscuridad emergente. En este camino de revelaciones, el pueblo de Dios se preparaba para lo que pronto sería un establecimiento de su gloria, abriendo las puertas hacia el cumplimiento del pacto que había sido prometido. En el eco de la tormenta, el corazón de Israel palpitaba con fervor y expectación. A medida que la lluvia caía, no solo restablecía el campo sediento, sino que también sembraba una semilla de esperanza en los corazones de quienes esperaban el regreso a la adoración verdadera. El clima que rodeaba al pueblo estaba saturado de un sentido de urgencia, y aunque la tormenta traía consigo la promesa de vida, también el desafío de enfrentar a Jezabel, la reina que se había convertido en un símbolo de opresión y rebeldía contra Dios. Elías, con su espíritu ardiente y su voz resonante, se levantó ante la multitud. ¡Oh, pueblo de Israel! Este es un momento sagrado. No solo la lluvia viene para restaurar la tierra, sino también el poder de Jehová que transitará sobre las aguas, trayendo la posibilidad de un renacer espiritual. No dejes que la sombra de la reina interfiera en el plan soberano de nuestro Dios. Mientras las gotas de agua golpeaban la tierra, formando pequeños ríos en el suelo árido, Obadías observaba con gran atención. Sabía que la decisión del pueblo sería crucial. Tenía valor y determinación en su corazón, y recordando las palabras de Elías, decidió hablar. He visto la gloria de Dios, y mi vida ha sido preservada por la valentía de fe. Hoy les digo a ustedes que sigamos juntos en este camino de retorno a Jehová. Confesemos nuestras transgresiones y levantemos un altar en su honor. A sus palabras, un murmullo de afirmación recorrió la multitud. Comenzaron a clamar juntos, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Las voces que antes estaban llenas de duda ahora resonaban con fuerza y unidad, creando un canto que podría romper las cadenas de las sombras que Jezabel había tejido sobre ellos. Sin embargo, no todos en el pueblo eran receptivos al llamado de libertad. En medio de la multitud, había aquellos que habían realizado pactos con la oscuridad y que temían perder la posición que Jezabel les otorgaba. Estos comenzaron a susurrar entre sí, creando un aire de conspiración. No podemos permitir que esto continúe. Debemos frenar su fervor antes de que se extienda. Mientras tanto, Elías sintió el cambio en la atmósfera, un palpitar de fuerza negativa que no podía ignorar. Clamó al cielo, oh Jehová. Destruye cualquier trampa que el enemigo haya colocado para desviar la atención de tu pueblo. Trae convicción sobre sus corazones y fortalezas para enfrentar la oscuridad. Al oír el clamor de Elías, el cielo pareció resonar con un eco divino. De repente, un rayo atravesó las nubes, iluminando el corazón del pueblo mientras se enfrentaban a la decisión crucial de su fe. Elías se dirigió al grupo de escépticos. ¿Dónde está su fe? ¿Qué más deben ver para creer? Este es el momento decisivo para restablecer el pacto de adoración que hemos olvidado durante tanto tiempo. Jezabel, desde su palacio, no pudo evitar escuchar la creciente marea de fervor entre el pueblo. Un huracán de rabia creció en su interior y, con firmeza, convocó a sus intérpretes de Baal. Esto debe cesar. Si su Dios verdadero es tan poderoso como afirman, entonces que se manifieste. Si no, haré que paguen por su desobediencia. Mientras sus palabras retumbaban en la oscuridad de su reino, el pueblo ya había comenzado su viaje de retorno hacia la luz. Elías, percibiendo la tensión, instó a todos a unirse en oración, buscando la ayuda del Altísimo para que solo el fuego del cielo pudiera consumir la iniquidad y revelar la gloria de Dios. Obadías se hizo eco de su líder, exclamando, hoy, vamos a restaurar lo que ha sido roto. Esta es la hora en que cada corazón puede decidirse por el camino de la gloriosa verdad. Si Jehová es Dios, sigámosle.
Si Baal es Dios, entonces síganle a él. El resto del pueblo, sintiendo la urgencia de lo que estaba en juego, se unió en esa oración común. Jehová, enséñanos tu camino. Envía tu fuego para consumar el sacrificio que ofrecemos y que nuestras vidas se conviertan en un altar vivo para ti. En ese poderoso momento, la atmósfera, cargada de expectación, anticipaba un milagro. Las nubes se acumulaban y un viento suave y refrescante sopló desde las alturas, trayendo con él un mensaje divino. El pueblo escuchó lo que parecía ser una voz profunda resonando en sus almas: «He aquí, soy yo, el que siempre ha estado dispuesto a restaurar y redimir». Este mensaje caló hondo en el corazón de aquellos reunidos y, mientras la lluvia continuaba cayendo, sentían la presencia del Creador entre ellos. Las sombras que una vez oscurecieron su destino comenzaban a desvanecerse, y el camino a la redención empezaba a despejarse. Pero, lejos de los ojos del pueblo, el oscuro corazón de Jezabel estaba buscando venganza, y su odio hacia Elías y aquellos que habían desafiado su autoridad se arremolinaban en sus venas como el tormentoso cielo. La batalla estaba lejos de terminar. En ese momento crítico, el cielo estalló en luz, y una voz resonó poderosa, revelando el misterio del plan soberano de Dios: «Mi pueblo, levanta tu mirada. El fuego y la lluvia son solo los preámbulos de mi justicia. Me he dispuesto a cumplir lo que he prometido». El pueblo, unificado en fe, entendió que la verdadera guerra no era solo contra Jezabel, sino contra cualquier cosa que pudiera interponerse entre ellos y su Dios. El legado de aquellos quienes permanecieron fieles a Jehová comenzaba a tomar forma, y el eco de cada oración hacía retumbar las paredes del cielo. Así, el viaje hacia la redención y la restauración se desataba, y en el horizonte se vislumbraba el reflejo del plan divino que no solo despertaría a Israel, sino a todas las generaciones futuras. Los corazones comenzaban a cambiar, y la luz de la verdad se preparaba para transformar la historia de aquellos que habían clamado en fe. ¿Qué más tenía reservado Dios para un pueblo que elevó su fe en medio de la adversidad? La revelación estaba aún por llegar, y el camino hacia la gloria se desplegaba ante ellos.